Y el día de hoy tenemos la posibilidad de escuchar a extraordinarios seres humanos y con un capital cultural extraordinario también, por su gran experiencia. Es la presentación del libro La educación en peligro y lo va a moderar el maestro Pedro Díaz Arias, a quien le cedo el uso de la voz. Maestro Pedro, y ustedes sean bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros y también saludo a quienes de manera virtual están siguiendo esta transmisión. He escuchado decir en varias ocasiones, y estoy de acuerdo con ello, que la presentación de un libro debe considerarse como una gran fiesta de la academia, porque implica la culminación de un trabajo de investigación que ha sido debidamente reconocido y apreciado por sus pares, que ha pasado por todo el proceso adicional del trabajo editorial y la publicación. Es entonces que nos encontramos aquí en este espacio de Recrea Academy para exponer ante todas y todos ustedes un libro que representa en una misma obra trabajos de investigación y reflexiones profundas sobre el quehacer educativo. El libro cumple un propósito más: ofrecer al público, pero sobre todo a maestras, maestros y padres y madres de familia, la información inicial de la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana y un análisis crítico de algunos de sus contenidos. El libro se titula La educación en peligro, análisis crítico de la reforma educativa 2022, que ya nos mencionaba Alejandro. Coordinado este libro por los doctores Gilberto Guevara Niebla, María Isabel Enciso Ávila y José Navarro Cendejas, y con la participación de reconocidos expertos en el tema. Algunos de ellos hoy nos acompañan en esta mesa y a quienes presentaré en el orden en el que participarán. Elisa Bonilla Ruiz, quien participará de manera virtual por encontrarse fuera del país. Ella es maestra en educación matemática por la Universidad de Cambridge, donde también realizó sus estudios de doctorado en educación. Fue profesora visitante en la Universidad de Harvard en 2019, especialista en educación con más de 3 décadas de experiencia profesional, durante los cuales ha conjugado el trabajo académico con altos cargos ejecutivos en los sectores público y privado. Se especializa en el diseño e implementación de políticas públicas para el aseguramiento de la calidad educativa, relativas al desarrollo curricular, el diseño de libros de texto y materiales didácticos, así como en la definición e implementación de políticas para el desarrollo profesional, docente y para el fortalecimiento de bibliotecas escolares y de aula en escuelas públicas. Como directora general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública de 1993 a 2007, coordinó el Programa Nacional de Lectura que dio origen a las bibliotecas escolares y de aula en 2001, y de 2016 a 2018 fue directora general de Desarrollo Curricular, donde coordinó la construcción del Currículo Nacional de Educación Básica para Preescolar, Primaria y Secundaria, aprendizajes clave para la educación integral, y el de Educación Inicial para niños de 0 a 3 años, un buen comienzo. Actualmente forma parte del Comité Editorial de Educación y de la Comisión Delegada de Grupo SM, y es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, donde coordina su blog Pluma Púrpura, Repensar la Educación. Nos acompaña también en esta mesa José Navarro Cendejas, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Desarrollo Educativo Institucional por la Universidad La Salle de Guadalajara. Es profesor investigador en el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y en la Universidad Marista de Guadalajara.
Sus líneas de investigación son la educación y mercado de trabajo, transición, escuela, trabajo, educación y competencias laborales. También está con nosotros el doctor Gilberto Guevara Niebla, profesor, escritor y periodista mexicano, experto en educación. Su trabajo de investigación y reflexión sobre los problemas educativos de México ha tenido amplio impacto en la sociedad, en las escuelas y en la esfera pública. Ha sido colaborador de periódicos y revistas nacionales, entre los cuales se encuentran La Crónica, El Nacional, La Jornada, Uno más Uno, El Universal, Nexos, Proceso, Educación 2001, Campus Milenio. Entre 1974 y 1984 fue profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Fue subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de 1992 a 1993. Desde 1992 hasta 2013, con interrupciones, fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente en el Colegio de Pedagogía. Fue director de la revista mensual de Educación 2001 entre 1976 y 2013. Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 2013 a 2018. Intervino en el debate sobre la reforma educativa de 2013 con el libro Poder para el Maestro, Poder para la Escuela. Fue por segunda vez subsecretario de Educación Básica entre 2018 y 2019 y actualmente es director del Instituto de Investigación Educativa en la Universidad de Guadalajara. Iniciamos entonces con esta charla y en este orden, primero con la maestra Elisa Bonilla, luego le seguirá el doctor Jesús Cendejas y finalmente el maestro Gilberto Guevara Niebla, en ese orden. Maestra Elisa. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer, es un honor estar hoy aquí con ustedes. Y como sé que tengo muy poco tiempo, voy rápidamente a hacer esta introducción que me han pedido. Voy a compartir la pantalla, les pido me digan si la ven. ¿Se ve o no se ve? Sí la vemos, doctora. Ya la ven, perfecto. Buenísimo. Pues yo agradezco en primerísimo lugar a Gilberto Guevara Niebla, amigo querido de muchos años, por haberme invitado a participar en este volumen que se llama La Educación en Peligro. Mi capítulo es el que abre el libro con algunas reflexiones técnicas sobre el diseño de una propuesta curricular. Lo que me pidieron, y es lo que muy rápido voy a contarles aquí, que más como una invitación a que si gustan lean el capítulo, es plantear qué es una propuesta curricular y cómo ha de construirse. Una propuesta curricular o currículo o plan de estudios, como se le quiera llamar, es el documento oficial que establece los objetivos que deben alcanzar las escuelas, el sistema educativo y por lo tanto los estudiantes que cursan el trayecto. Esta propuesta se construye explícitamente o no a partir de lo que una sociedad espera de la escuela. Es decir, se elabora respondiendo a preguntas fundamentales sobre los fines de la educación, como por ejemplo, ¿cuál es el bagaje de conocimientos o cuáles son las habilidades, las actitudes, los valores que queremos que los chicos tengan al salir de la escuela para incorporarse a la sociedad? En ese sentido, el diseño del currículo no es neutro, refleja siempre una visión sobre la educación y sobre los propósitos que definen quienes desarrollan ese currículo. Sus intenciones son tanto educativas como las mismas intenciones de la sociedad de la que forman parte. Y la respuesta a estos propósitos o fines, ¿qué queremos de la educación?, se pueden armar en distintos modelos teóricos, en distintos modelos técnicos. Digamos que lo más recomendable y lo que se hace cuando se hace bien es estar inserto en alguno de estos tres modelos o en un balance de ellos, como veremos a continuación. Y estos tres modelos teóricos son el primero, que es el que da origen a la creación de los sistemas educativos, que es el que llamamos el modelo de derecho a la educación.
Después está también el modelo de desarrollo de capital humano. Y por último, uno más reciente que se llama el modelo de atención a las capacidades individuales. Por lo que refiere el modelo de derecho a la educación, está fundado en toda la tendencia, digamos, de los derechos humanos, pero en el caso de México tiene su fundamento desde 1917 en el artículo 3 en la Constitución. Eh, si tomamos la Carta de la ONU, dice que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita. En el caso de la Constitución en México debe ser además eh, laica, científica, no solo gratuita. Y busca que tenga el pleno desarrollo de la personalidad humana al educarse. Pero la realidad es que el derecho a la educación en los más de 100 años que tienen los sistemas educativos construyéndose como sistemas educativos, como atención universal a toda la población, hemos garantizado más la escolarización, es decir, tener un lugar en la escuela, que, eh, que los egresados de esa educación verdaderamente dominen los contenidos del currículo. Por eso decimos que este modelo es estrecho, porque solamente genera la condición necesaria de estar en la escuela, pero no suficiente porque no garantiza el aprendizaje. Por su parte, el modelo de desarrollo de capital humano pone más el foco en las necesidades de la sociedad de contar con personas preparadas, es decir, que se inserten en el crecimiento económico de la sociedad, que las prepare para el mundo del trabajo, que les permita acceder a mejores empleos. En ese sentido, beneficia tanto a las personas como a la sociedad. Pero se les ha criticado porque dice que este modelo plantea más los valores de mercado que los intereses humanos individuales, y eso parece reprochable. Hay mucha literatura que ataca al modelo, que a mí me sigue pareciendo un modelo indispensable, pero que tiene sus limitaciones. Y este abarca tres dominios: el dominio cognitivo, el desarrollo de las habilidades cognitivas de las personas, el dominio intrapersonal y el dominio interpersonal. Este modelo es el que impulsa mucho lo que se ha dado en llamar las habilidades de a este modelo anterior de habilidades del siglo XXI y de desarrollo de capital humano. Y ellos ponen el acento en la necesidad de atender a las necesidades individuales de las personas, porque no todas las personas tenemos ni las mismas capacidades ni los mismos intereses. Y los que impulsan este modelo han planteado mucho la necesidad de esa atención a las necesidades individuales. Entonces, en ese sentido, este modelo busca mejorar el acceso a herramientas también intelectuales, sociales, emocionales y éticas, pero está muy centrado tiene su foco en las capacidades como la libertad de tomar decisiones, pero presenta retos grandes. Yo diría que ningún sistema educativo que yo conozca ha desarrollado con suficiencia este modelo, y hace muchísima falta preparación docente para realmente atender mucho más a lo que son las necesidades individuales. Hay un autor que se llama Bower, que tiene un artículo reciente del año 2020, que lo que llama es precisamente a que el desarrollo curricular encuentre un equilibrio entre los tres modelos. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a garantizar el derecho a la educación, sin duda, porque la escuela ha de preparar a todos los que están en ella
para que puedan insertarse correctamente en la sociedad, puedan encontrar un trabajo y esto beneficie tanto a la sociedad como a cada uno de los egresados de la educación, que es el segundo modelo. Pero la escuela también tiene que atender a las necesidades individuales. Y ese es precisamente el gran reto. En ese sentido, hay otro autor que creo que es muy importante, que es Cole, que plantea que se necesita al menos un amplio acuerdo social sobre lo que él llama los contenidos básicos imprescindibles, porque eso es lo que debe darle cohesión a la sociedad a través de la escuela, pero que también, justo porque estamos en una democracia, deben haber diversidad de puntos de vista sobre aquellos contenidos que son básicos, lo que él llama básicos deseables. Y pone a los primeros de la cohesión social, del amplio acuerdo social, como los básicos imprescindibles, y los básicos deseables como aquello que puede cambiar de una escuela a otra. Y en ese sentido, lo que tiene que haber es este consenso sobre el disenso. Y bueno, este es el marco general sobre el cual yo trabajé para hacer la introducción de este libro, del que ahora Gilberto les va a hablar, y yo les agradezco mucho su atención hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, maestra Elisa. Y paso el micrófono al doctor José Navarro Sendejas. Este micrófono está mejor, creo. Sí, ¿lo intento con este? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias, maestro Pedro. Buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí en este magno evento de la Secretaría de Educación Jalisco. Y para nosotros, en el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, al cual pertenezco actualmente, por ahí hubo una confusión en la reseña que yo envié y estaba mi adscripción anterior, pero actualmente soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Y nosotros, cuando comenzó la propuesta de reformular el marco curricular de la educación básica, les pido que hagamos memoria, allá por el año 2022, en el mes de enero, tal vez nos parece muy lejano, pero no hace tanto, y sobre todo con toda la vorágine que ha habido este año en el debate público sobre la educación, tal vez ya no recordamos la génesis de esta reforma curricular, pero recordemos que comenzó por ahí en el mes de enero del 22 con un documento que se publicó con un formato muy sui generis, ¿no? como borrador, con una leyenda de documento de trabajo, en una página de la Secretaría de Educación, pues que no era como la más pública, pero bueno, en fin, se hicieron públicos esos documentos y comenzaron poco a poco a utilizarse en el debate público para decir, aquí va a haber una reforma y vean cómo viene. A las pocas semanas de esto que les cuento, comenzaron los famosos foros, ¿no?, que la Secretaría de Educación Pública organizó en todos los estados, con una participación desde su punto de vista y desde lo que ellos han dicho muy numerosa, que oscila entre los 300,000 o el millón de participantes, dependiendo de la fuente que se pueda consultar. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros comenzamos a observar este fenómeno, entre otras cosas, además de proponernos la elaboración de este libro, también nos preocupamos por conocer cuál era la expectativa y cuál era la opinión de los docentes de Jalisco específicamente ante esta reforma curricular. Y fruto de esa reflexión surgió una exploración empírica que realizamos, que ahora les voy a platicar en qué consistió, y que da, digamos, como fruto uno de los capítulos del libro que estamos presentando, que es el capítulo 10, que se titula Los maestros de Jalisco ante la reforma curricular 2022, percepciones y expectativas, que tuve la oportunidad de escribir junto con la doctora Blanca Lisbeth Inguanzo, que también es profesora de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ¿por qué hicimos esta exploración? Bueno, en primer lugar, para aportar, a dar voz a los profesores y a los docentes de Jalisco de educación básica sobre su opinión ante la reforma que se venía, ¿no? En segundo lugar, para retroalimentar a las autoridades educativas sobre la opinión de los docentes frente a esta reforma. Desde nuestro punto de vista, aunque sí las asambleas, los foros que hizo la Secretaría de Educación Pública, bueno, se pudieron observar y son públicos,
nosotros consideramos que no fueron espacios en los cuales los docentes se pudieron expresar de manera amplia. Es decir, si hay algunas opiniones, no voy a entrar a los detalles, pero desde nuestro punto de vista era necesario darle más voz y extraer esta opinión de los docentes. Y por eso hicimos este ejercicio. El ejercicio consistió en hacer 3 grupos focales, uno por cada nivel de la educación básica, uno para preescolar, para primaria y secundaria, y tuvimos la presencia de docentes frente a grupo, de docentes de la normal que imparten la licenciatura en el nivel correspondiente y de estudiantes de la normal de último año de los 3 niveles correspondientes. Entonces, les voy a contar 3 hallazgos que encontramos en estos foros, bueno, en estos grupos de enfoque. El primero es que les preguntamos cómo se habían enterado de que había una reforma. Los foros los hicimos en el mes de mayo-junio del 2022, entonces ya habían pasado algunos meses que se había dicho que iba a venir una reforma curricular. Y lo primero que nos dimos cuenta era que había poca publicidad dentro del propio colectivo docente de que iba a haber una reforma, y pocos de los que participaron, en total fueron 22 personas, fue un estudio cualitativo. Pocas de las personas que participaron ya habían leído los documentos que estaban públicos desde hacía 3 o 4 meses antes, ¿no? Entonces fue una de las primeras sorpresas que nos llevamos, ¿sí? Que era una reforma que no había sido suficientemente publicitada, ni comunicada, ni divulgada para la propia discusión de los docentes. Ese fue el primer hallazgo. En segundo lugar, nosotros les preguntamos directamente, fue un ejercicio muy sencillo, muy directo, les preguntamos qué opinan de manera favorable frente a lo que ustedes están viendo en los documentos. Desde luego les pedimos que antes de los foros leyeran los documentos, y varios de ellos los leyeron porque se los pedimos, no porque ya los hubieran leído. Entonces, les preguntamos cuáles son los aspectos que valoran positivamente y cuáles son los aspectos que valoran negativamente de los documentos. Sobre todo nos centramos en aquel documento que se llamaba Marco Curricular Común, ¿no? Ese era el documento que sobre todo analizamos. Y con respecto a los aspectos positivos, encontramos algunos aspectos interesantes. Varios de los docentes y varias de las docentes hablaban favorablemente de algunos elementos teóricos o epistemológicos de la propuesta curricular. En algunos sentidos opinaban que no es que fuera algo nuevo, pero que sí era novedad que ahora estuviera presente en los documentos de la Secretaría de Educación. Valoraban algunos positivamente el tema de la comunidad, sobre todo valoraban el tema de la autonomía docente, que al menos se proponía o se prometía en esos documentos de manera inicial. Había también opiniones favorables sobre la estructura curricular, particularmente el tema de los proyectos, y en última instancia el énfasis que desde el punto de vista de ellos se le daba a la inclusión y a la equidad como un valor muy positivo de esta nueva reforma curricular. No voy a entrar en los detalles de cada uno de estos elementos, simplemente se los quiero contar de manera muy general y sobre todo motivarlos para que los lean en el libro que está disponible ya, ¿no? Y finalmente les voy a contar cuáles son los aspectos que los docentes en ese momento les generaba ruido, les generaba temor o expectativa frente a la reforma curricular. En primer lugar, aparecía la opinión de que había un exceso de reformas curriculares en los últimos años, ¿sí? Varias de las docentes que estaban ahí contaban que les tocaron las reformas desde los 90, los 2000, la más reciente, en fin, decían, y otra más, y apenas 3 o 4 años después de que se empieza a consolidar la más reciente. Entonces era una de las primeras críticas que se hacía. Incluso había una estudiante de la normal que decía, pues yo me acabo de formar, ¿no? Llevo 4 años formándome con un currículum y ahora resulta que voy a empezar a dar clases con uno nuevo. Entonces, coloquialmente decía, pues pónganse de acuerdo, ¿no? En segundo lugar, la falta de congruencia entre muchos de los aspectos que están o que estaban escritos en esos documentos iniciales frente a la realidad material de las escuelas, ¿no? Decían, sí, esto está muy bonito, pero no hay condiciones materiales para que esto se aplique tal como está en los documentos. En tercer lugar, la falta de formación docente adecuada a los nuevos postulados de la reforma curricular. Un cuarto elemento tenía que ver con la dificultad real para que verdaderamente participen los padres y madres de familia y el resto de agentes de las comunidades escolares en lo que dice la reforma curricular. Es decir, se dice que la comunidad tiene que participar, pero decían, es que los padres de familia tienen muchas dificultades para que participen, entonces de alguna manera va a quedar en papel mojado lo que está escrito. Eso era lo que decían los docentes. En quinto lugar,
ellos leyeron ese documento en donde detectaban ambigüedad en las estrategias didácticas, que bueno, después ya se fueron aclarando más con el paso de los meses, pero en ese momento había una ambigüedad al respecto. Y finalmente los docentes tenían mucha expectativa y mucho temor sobre cómo iba a ser la implementación de la nueva forma de evaluar a los estudiantes en la educación básica, ¿no? Esos documentos, y la esencia de ese documento sigue siendo vigente, es muy poco explícito sobre la forma en que se va a evaluar a los estudiantes. Deja muchas ambigüedades y de alguna manera deja mucha de la responsabilidad al criterio del profesor, lo cual genera ambigüedad o genera expectativa frente a la implementación del componente de la evaluación de la educación en educación básica. Bueno, estos son los elementos que descubrimos en esos grupos exploratorios. Seguramente si los replicáramos en este momento ya habría otros elementos porque ya estamos en un escenario distinto en este momento, pero me parece que es un buen paso para que podamos abonar al debate de lo que está sucediendo en este momento en las escuelas de nuestro país. Muchas gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a usted, doctor José Navarro. Y vamos a ceder el uso de la voz al doctor Gilberto Guevara Niebla. ¿Puedo poner de pie? Hola, discúlpeme. Bueno, estamos presentando un libro que se elaboró en el año 2022. Apenas comenzaba la gente, los profesores, a saber de la nueva reforma educativa, sobre todo de los planes de estudio. Pero todo el proceso de elaboración de los planes de estudio y, como saben, de los libros de texto, se hizo mediante un procedimiento extraño, digamos, porque hubo mucho secretismo, poca información, una información que no daba seguridad a los maestros, etcétera, etcétera. Es importante saber esto, pues, que la reflexión que presenta este libro es de el año pasado. Una reflexión actual nos llevaría a otras conclusiones. Yo quiero una hojita, ¿no? Bueno, discúlpeme. En el libro se incluyen un conjunto de artículos que yo escribí para el periódico Crónica. En síntesis, lo que yo digo en esos artículos es lo siguiente: la reforma de planes de estudio será una pesadilla para los maestros, decía yo en aquella época, pues los obligará a realizar una nueva práctica y tendrán nuevas obligaciones los maestros. Segundo punto, esta reforma no se basa o no se basó
en un diagnóstico de la educación anterior. Se basó esta reforma en interpretaciones que no tienen fundamento empírico. La SEP hizo una crítica despiadada de la educación anterior, pues lo que dijo es que era neoliberal, lo cual ustedes que son maestros, pues tendrían, yo creo que no les queda el saco, ¿verdad? Ustedes no han sido maestros neoliberales, ni la educación es un negocio o era un negocio antes. Estas son afirmaciones muy audaces que no tienen fundamento. Y luego dijo la SEP, dijo, la educación es un acto político, pero que responde en cada momento a las fuerzas políticas dominantes. Entonces, resulta que la educación, dado el sistema de gobierno federal que hay ahora, pues debe ponerse de acuerdo con la cuarta transformación. Entonces, esta reforma trata de establecer una sintonía con la doctrina oficial. Pero no puede haber, decían los documentos de la SEP, una educación igual para todos. La educación debe ser diversa. Debe responder a los contextos particulares de cada maestro y cada alumno. Pero si no hay una educación la misma para todos, entonces la educación deja de cumplir dos funciones importantes. Perdóneme. El que haya una educación básica igual para todos los niños responde a dos necesidades: la necesidad de la cohesión social de México, ¿no? Démosle a cada generación una misma formación para que haya un mejor entendimiento entre los mexicanos. Y por otro lado, la educación similar para todos es fundamento para el ejercicio de la democracia. El caso es que se pensó en una educación no para formar ciudadanos, ni para formarlos para incorporarse al trabajo posteriormente, sino para la emancipación, un objetivo político.
la transformación social. La nueva educación es anti-individualista, está contra el individuo. Se considera que el individualismo es funesto y que la escuela no debe preparar, y por lo tanto el niño no es el centro de la educación. El centro de la educación es la comunidad. Entonces, ese movimiento del alumno hacia la comunidad, pues es fundamental. Porque se pierde de vista el desarrollo individual del alumno y se adopta un sistema de enseñanza dirigido a resolver problemas de la comunidad, lo cual está bien, pero el método pedagógico que se adopta no es por asignaturas, es por proyectos. Y los proyectos, como ustedes, maestros, lo saben muy bien, son fundamentalmente tareas prácticas. Se hace esto, se hace esto, se hace esto, se hace esto. Pero el problema de todo este sistema es que se separa a los alumnos del conocimiento. O sea, esta reforma es fundamentalmente anti-intelectual. Está en contra del currículum académico. Está en contra del conocimiento por sí solo. Solo le interesa lo aplicado, lo práctico. Entonces, el gran defecto de esta reforma, en mi opinión, es esta deriva hacia el empirismo utilitario, porque los proyectos son un método que se creó en Estados Unidos dentro del movimiento pragmático o utilitarista de educación que hizo un gran daño a la cultura estadounidense, un gran daño. ¿Por qué? Al valorar lo útil y lo práctico, se olvidó de lo básico. Y lo básico en primaria y en secundaria son lo que se llama, la UNESCO llama, habilidades fundacionales, que es leer, escribir, aritmética y matemática elemental. Pero resulta que en esta reforma, ustedes lo saben porque son maestros, no hay lectura, no hay escritura, no hay matemáticas. Lo que hay son proyectos. Entonces, a través del proyecto te vas a topar de vez en cuando con las conocimientos matemáticos. Entonces vas al libro Nuestros Saberes. Y entonces, pero enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a enseñar a leer y escribir, eso no existe formalmente.
O sea, lo básico no se da en esta reforma. Y es la herencia empírica, utilitaria, práctica, tomada de Estados Unidos, lo que imprime la marca de fábrica a esta reforma educativa. Hay otros problemas. Introdujo esta reforma un lenguaje sofisticado, no fácil de asimilar. Segundo, prácticamente suprimió la evaluación. Tercero, si ustedes analizan los proyectos en sus libros de texto, se van a dar cuenta que no existe ninguna idea de progresión de conocimiento. ¿Qué dices tú? En este proyecto logré formar esta habilidad, en este otro voy a formar 2 habilidades, en este, etcétera, etcétera. No hay una sucesión ordenada y lógica de los proyectos. Perdón. Discúlpenme, pero este día mi garganta amaneció estropeada. Entonces, estamos ante un problema muy, muy serio. Si nosotros vemos las matemáticas, prácticamente no se enseñan sino a pedacitos, ¿no? En el libro Nuestros Saberes. Si nosotros vemos lenguajes, resulta que el español ya no es la lengua oficial o la lengua principal, no hay ninguna jerarquía entre el español y las lenguas indígenas. Pero el español lo habla el 98% de los mexicanos. Las lenguas indígenas las hablan el 6% de los mexicanos. No se puede poner en el mismo plano el español con las lenguas indígenas porque el español nos permite incorporarnos a la sociedad, porque nuestra sociedad es la nación mexicana, no es la comunidad, es México. Pero si ustedes se fijan, maestros de primaria y de secundaria, no se habla, como antes se hablaba en historia y geografía, de México, de las instituciones mexicanas, de las leyes. No se habla, es una omisión, porque este proyecto educativo es antinacional. Su enfoque, su dirección es hacia la comunidad, y esa comunidad, como sabemos, es una comunidad pobre, con muchas necesidades, de acuerdo. Pero a la comunidad no se le ayuda reproduciendo la propia cultura de la comunidad. Hay que hacer que los alumnos conozcan más, tengan más dominio del conocimiento. Estos son algunos de los problemas que yo contemplo. Discúlpeme, aquí voy a interrumpirme. Gracias. Agradezco el esfuerzo, la voluntad del doctor Gilberto Guevara Niebla al acompañarnos en la presentación de este libro que, como ya lo expliqué, fue coordinado también por él. Bueno, en conclusiones, podríamos
comentar que la maestra Elisa Bonilla nos presentó una reflexión técnica sobre el diseño de cualquier plan de estudios, con el propósito de que, con base en estos planteamientos, revisemos en qué medida la propuesta curricular vigente toma en cuenta estos lineamientos y qué otros componentes deben considerarse para darles cumplimiento. El doctor José Navarro Sendejas, con él exploramos en el capítulo 5 las bases teóricas de la nueva escuela mexicana, en donde desde el discurso oficial se define a esta última como una propuesta educativa que busca transformar el sistema educativo en México, para lo cual presenta los objetivos de la propuesta y se mencionan las bases teóricas que la sustentan, incluyendo diferentes corrientes pedagógicas y teorías educativas, destacando en su ensayo las potencialidades y limitaciones que estos fundamentos ofrecen para enmarcar el hecho educativo para la educación básica en la actualidad. Además, en el capítulo 10, titulado Los maestros de Jalisco ante la reforma curricular 2022, percepciones y expectativas, el doctor Navarro presentó la recuperación de las impresiones de los profesores frente a la implementación de la reforma curricular de 2022, para lo cual se realizó una serie de grupos focales con 30 docentes de diferentes niveles de educación básica y de escuelas normales de nuestro estado. Finalmente, el doctor Guevara Niebla presentó el análisis crítico que ha llevado a cabo en algunos artículos periodísticos publicados de enero a diciembre de 2022 en el diario La Crónica de Hoy, donde expone algunas de sus principales propuestas, así como las contradicciones. Asimismo, planteó los principales cambios emprendidos en la educación con el fin de reformarla, pero que significan continuas dificultades para los docentes que se ven obligados a estar actualizando sus conocimientos y hábitos de trabajo con la finalidad de cumplir con los cambios que para el autor devienen de propósitos políticos. Agradecemos en todo lo que vale su presencia y agradezco de nueva cuenta a la maestra Elisa Bonilla Ruiz, quien nos acompaña desde otro país, al doctor José Navarro Sendejas, muchas gracias, y muy agradecidos, doctor Gilberto Guevara Niebla, por su presencia y por compartirnos este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muchas gracias, maestro Pedro, maestro Gilberto y maestro José Navarro. Y maestra Elisa, que espero que todavía nos esté escuchando, me voy a permitir entregar a nombre del gobierno del estado de Jalisco, de la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, quien agradece la colaboración en el Congreso Recrea Academic 2023 como conferencista, y se extiende la siguiente constancia. Leo tan solo la que pertenece a la mujer que participó, con todo respeto, a la doctora Elisa Bonilla Ruiz, 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y lo firma el señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes. Así que muchas felicidades, y lo va a entregar la señorita Sandra Machuca, que es la asistente personal de la doctora Yolanda Quintero en CEMEC. Fuerte aplauso, por favor. Se entrega el reconocimiento también al maestro Pedro Díaz, al doctor Gilberto Guevara y al doctor José Navarro. Maestra Elisa, a la distancia le decimos que aquí guardamos su constancia. Y por allí se estuvo entregando en una cajita mágica, algo así como tipo tómbola, porque estos libros, por supuesto, de que son valiosos. Les decía al principio, el capital cultural. Este es un acervo muy valioso y tienen el gusto y el agrado de obsequiar algunos tomos solamente. Aquellos que tengan un número son los que tienen la posibilidad de recibir el libro. Entonces les pedimos de favor que quien tenga el número, es del 1 al 10, son 10 los libros que se van a entregar. Hacemos fila aquí porque se va a entregar el libro en manos de sus autores, coautores. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos
a seguir participando en este escenario número 1. Gracias.